las frecuencias angelicales se han como fractalizado al punto de tener experiencias humanas, experiencias estelares, porque todo hace parte de ese gran fractal. Hay cosas que me empezaron a volar la cabeza cuando empecé a trabajar mucho con registros akáshicos, era ver cómo yo estoy aquí ahora, ¿cierto? Pero de repente te das cuenta y descubres, abriendo registros, que yo también estoy siendo de ángel guardián para otra persona. Lo de las jerarquías, ellos tienen géneros. No, ellos no tienen géneros, pero como todo el universo está compuesto por femenino y masculino. Okay. Entonces, ellos tienen esa capacidad de acercarse a nosotros dependiendo de la energía que en ese momento pudiéramos estar necesitando, con la que necesitamos conectar, la que necesitamos integrar, la que necesitamos entender. Bienvenidos todos a este espacio donde no venimos a fingir que todo está bien. Bienvenidos a Conversaciones de una loca en el sofá, un lugar íntimo, real, donde cuestionamos la vida, donde hacemos preguntas incómodas, donde hablamos de Dios, de la energía, del amor, de los miedos, del dinero y de esas cosas que pensamos a las 11:11 de la noche cuando el mundo se calla. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, lo que escucharás hoy va a cambiar por completo tu vida. Tenemos una invitada maravillosa que nos va a desvelar todos los secretos sobre los ángeles, cómo funcionan, de dónde vienen y todos esos misterios que nos ayudará a entenderlos mejor. Así que les presento a Andrea Roa. Gracias, Eri. Feliz de estar aquí, en este espacio tan bonito. Ahora en tu lugar, en tu sofá, en tu silla. En nuestra silla. Hoy no tuvimos sofá, pero pronto vamos a tener el sofá. Exacto. Bueno, vamos a entrar en detalle y esto es con todo. ¿No se escucha bien con este? Se apagó. Yo creo que es mejor ya cambiar de micrófono. Vamos a empezar con toda y aquí no venimos a hacer introducciones aburridas, venimos a tocar temas profundos, a hablar de esos misterios, de esas preguntas que nosotros tenemos pero que a veces dudamos de hacerlas, ¿cierto? Entonces yo quiero, André, que nos cuentes un poquito qué significa canalizar, qué es canalizar, cómo puedo yo saber que estoy canalizando y si eso es algo que viene de mí o es algo que tengo que trabajar, es un don con el que se nace. Excelente pregunta para empezar. Y de hecho me gusta contextualizar que no nací viendo ángeles, no nací sintiéndolos, ¿sabes? No soy de ese tipo de personas que cuenta la historia de desde niño veía a los ángeles y me pasaban estas cosas, ¿sabes? No. Digo esto para poder decir que en efecto canalizar es algo que todos podemos hacer, porque viniendo de un contexto en el que no era consciente de que estos seres estaban, por así decirlo, en algún punto cuando me interesé pude desarrollarlo y hacerlo posible. Entonces, ¿qué es canalizar? Canalizar es servir de canal. Siempre hablan de los ángeles como el canalizador angelical o canaliza un mensaje de los ángeles. ¿Qué es lo que sucede? Ese canalizador está sirviendo de canal para básicamente traducir algo que está, una información que está en energético, ¿sabes? Porque no es como que necesariamente los ángeles te van a susurrar en palabras exactas, a veces es simplemente energía. Y entonces el canalizador, el que canaliza, sirve de canal para traducir esta información y ponerla en palabras. Puede ser canalizar ángeles, pero podrías canalizar cualquier otro tipo de frecuencias. Podrías canalizar una planta, podrías canalizar un animal, el sol, la roca, no sé. Las posibilidades son infinitas, pero eso es canalizar. Es servir de canal para traducir información que está en un campo sutil y traerlo a palabras más racionalmente entendibles. Ok. André, cuando tú dices que podemos canalizar una planta, que podemos canalizar cualquier energía sutil, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que realmente estoy recibiendo esa información? O sea, que no es mi mente, que no es algo que yo me estoy imaginando. ¿Y cómo se siente eso? Sí, porque obviamente yo lo entiendo, es como que tú simplemente sabes que estás recibiendo una información, pero para las personas que todavía no entienden ese concepto, ¿cierto? Hay un sonido, hay una imagen, o sea, ¿cómo sé que no es mi mente racional? O sea, que de verdad es un mensaje que viene de planos sutiles, que viene de otras energías.
Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles de explicarle a la mente racional, porque resulta que canalizar no se siente necesariamente como algo paranormal, ¿sabes? Como que cuando pensamos en canalizar ángeles, imaginamos enseguida como una energía sobrenatural que voy a sentir, se me erizó la piel, se me apareció algo, y el 99.99% de las situaciones no pasa eso. Okay. Puede ser algo muy sutil. ¿Por qué sucede? Que canalizar viene de un poder de la mente, sino que la mente tiene distintos rangos de función. Tenemos la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Voy rápidamente por esto. La mente consciente, en este contexto de canalizar, a mí me gusta definirlo como los 5 sentidos básicos. O sea, los 5 sentidos básicos a ti te permiten observar, por ejemplo, la vista y tú ves, claro, ahí estoy, me estoy haciendo consciente de lo que estoy viendo, estoy aquí en este espacio, o estoy escuchando algo, entonces, claro, me estoy haciendo consciente de que estoy en este espacio porque aquí afuera hay un sonido, o estoy oliendo algo, así sucesivamente. Entonces, la mente consciente en este contexto, porque seguramente en otros contextos le van a dar muchas otras explicaciones, tomémoslo como esos 5 sentidos básicos que son los que te hacen estar presente en lo que estás y decir, estoy aquí. La mente subconsciente, en este contexto, vamos a definirla como esa mente que procesa la información que la mente consciente ingresa. Entonces, si mi vista está mirando, está viendo esto, la vista toma la imagen, la ingresa, pero la mente subconsciente es la que la procesa. Okay. Entonces, la mente subconsciente tiene una habilidad natural, o sea, nuestra mente tiene una habilidad natural aquí que es la de pensar, razonar, analizar, todas esas actitudes o cualidades, habilidades con las que estamos súper relacionados, ¿cierto? Pero resulta que hay otro rango de función de nuestra mente que es la inconsciente. Esta mente inconsciente funciona un tris diferente a estas dos. Porque mientras que estas dos están relacionadas, toman la información del externo, la ingresan, una simplemente la ingresa, la otra la procesa, la mente inconsciente no depende de lo que los 5 sentidos básicos están viendo. Okay. Ahí está como la clave de todo el tema de canalizar. Hay información en todo lugar, en todo momento, cualquier escenario. Es como los sueños. Puede ser, pero no necesariamente. Okay. Porque no hay que necesariamente estar soñando para poder canalizar. Canalizar puede ocurrir en cualquier instante. ¿A qué voy con esto? Que mientras nosotros nos relacionamos en este mundo diciendo, ok, yo creo que aquí hay unas plantas porque las estoy viendo y mi mente me está diciendo que son unas plantas que son reales. Si me acerco, las toco, mi tacto me dice sí. Pero la mente inconsciente, por su lado, no necesita nada de los 5 sentidos básicos. Es capaz de tomar la información que hay en el ambiente, aun cuando los 5 sentidos básicos no la estén observando. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy canalizando de verdad? Yo me tengo que adelantar muchos temas para poder responder esto y yo me baso básicamente en la frecuencia en la que viene ese mensaje. Okay. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy canalizando, por ejemplo, ángeles, yo necesito entender esta energía angelical. Es una energía de amor, es una energía que te da esa sensación como de estar completo, de no juicio. Y lo que estoy canalizando y recibiendo necesita estar en esa frecuencia. Es decir, si yo creo que estoy canalizando, pero lo que yo estoy recibiendo está basado en juicio, está basado en polaridad, de repente ese mensaje es, si haces eso, eres un fracasado. Es como, ok, definitivamente ahí no estás canalizando a los ángeles, porque la frecuencia de estos seres va a ser basada en la conciencia de unidad. Amor total, amor absoluto, abundancia, no juicio, unidad, no polaridad, no dualidad. Para mí, esa es la forma más racional de poder explicar cómo sé. Y yo creo que eso conlleva un proceso de familiarización con el proceso de canalización. O sea, práctica en la cual yo me abro a canalizar y empiezo a familiarizarme con las energías de lo que yo quiero canalizar. Entonces, si yo quiero canalizar al Arcángel Miguel, por ejemplo,
ok, entiendo cuál es la energía del Arcángel Miguel, empiezo a crear como ese contacto, esa relación tal cual, como que tú y yo hablamos y tú y yo nos conocemos y tú sabes cuál es mi energía y yo sé cuál es tu energía y se empieza a hacer familiar, es como, esto se siente como Andre, esto se siente como Eri. Okay. Así pasa, empiezas a familiarizarte tanto con la energía que entonces entiendes que estás canalizando esa energía. Pero esta canalización, como dije anteriormente, viene también de la mente inconsciente, sino que nosotros nos relacionamos siempre con la parte subconsciente, consciente, y no con la inconsciente. Entonces ahí siempre hay como un duda. Yo creo que todos entramos a ese proceso como, de verdad, ¿cómo sé que estoy canalizando? Yo creo que para cualquier persona y principiantes es decirles, enfócate en la frecuencia que estás canalizando. ¿Tú quieres conectar con ángeles? Entiende cómo es la frecuencia angelical, en qué está basada, cuál es su vibración. Porque si lo que estás canalizando no está en esa vibración, definitivamente no son los ángeles. Okay. Definitivamente, o puede ser tu propia mente, porque en la mente subconsciente es donde se genera el ego, ese personaje que todos conocemos, porque el personaje del ego está basado en lo que los 5 sentidos básicos pueden ver, lo que aprendí, las memorias, lo que experimenté. Entonces, claro, tu ego te podría estar hablando de tus memorias y decirte, es que eres un fracasado, o eso no te va a salir, o lo que sea que te está diciendo, o de repente otras entidades que están en otra frecuencia. No sé si eso se responda así, pero es como la forma más fácil de explicárselo a la mente racional, que yo creo que tiene que embarcarse en la aventura de vivirlo, okay, para poder entenderlo. Me parece muy curioso algo que dices y es, yo tengo que estar conectado con esa frecuencia, ¿cierto? Para saber que es un mensaje angelical. Como nosotros estamos en una comunidad, estamos en una realidad donde hay tantos puntos de vista, donde hay tanta polarización, ¿cierto? Donde, así hablemos de conciencia, también hay muchos juicios y todos queremos hablar desde nuestra verdad y de cierta manera también imponer esa verdad. ¿Es posible que una persona esté creyendo que está canalizando un ángel y está recibiendo un mensaje de un ángel, pero no es un ángel? Sí. Es muy posible, pero por eso voy al tema de familiarizarse con la frecuencia. O sea, para principiantes, para gente que no sabe nada, piensa en la frecuencia de amor más pura que hay. Esa que no juzga, esa que no señala, esa que no ve peligro, que no ve error, sino que es la frecuencia más maternal, paternal, incondicional que hay en la vida y que viene a guiarte con el amor más infinito que hay. Que esa sea la guía, porque en este camino, como facilitadora del proceso de canalización, sí me he encontrado a personas que cuando todavía no están familiarizadas por energía, resonancia energética, claro que sí, pueden sintonizar con otras cosas. Y esto no es para dar miedo, claro. Claramente, porque literal hay entidades por todos lados en todo momento y nuestras emociones nos hacen resonantes con todo tipo de entidades. Pero sí puede pasar. Por eso, aunque el tema de conectar con ángeles es algo para todos, o sea, a mí me hacen la pregunta incluso de, entonces yo tengo que hacer un cursito tuyo para poder conectar con los ángeles. Yo no, claro que no, no tienes que. Este curso es para guiarte en el proceso, porque en el proceso van a salir preguntas, en el proceso van a venir estas dudas, en el proceso necesitas entrenarte también energéticamente para poder sostener estos canales. Entonces, ahí va el tema. Definitivamente no necesitan no necesitan tomar un curso, pero si lo quieres hacer como algo, como una herramienta que te transforme, o sea, que te pueda ayudar en tu proceso interno, en sanación, en conocerte, sí está a mí se me hace muy importante, pues, no es la única verdad, se me hace muy importante el que se pueda acceder como alguien que te pueda acompañar en ese proceso de canalización. Cuando tú vas a canalizar los ángeles o cuando quieres entrar en ese estado de conexión profunda, en estas frecuencias de amor incondicional, ¿es necesario hacer un ritual, tener un espacio donde tú te conectes o eso puede suceder en cualquier lugar? En cualquier lugar, okay. Literalmente. Yo siento que la parte de habilitar el espacio, el ritual, lo que hace es como servir de puente a la energía con la que te quieres sintonizar. Digamos que venimos de días
muy revolucionados, todo se está moviendo, muchas cosas pasando. Entonces, desde esta frecuencia tan racional, de repente tan caótica, es muy difícil para un principiante, sobre todo, hacer como ese cambio de frecuencia, esa sintonización. Yo lo veo como una radio, o sea, tal cual como AM, FM. ¿Sabes con quién me voy a conectar? De repente estoy AM, pero para conectar con Los Ángeles necesito estar en FM. Okay. Entonces, de repente hago todo esto como para enraizarme, sintonizarme, pero no es necesario. O sea, estamos todo el tiempo conectados a esta frecuencia. De hecho, y voy a otro tema, y es que Los Ángeles no están afuera, no están aparte. O sea, Los Ángeles hacen parte de nuestros mismos cuerpos sutiles. Entonces, no es un proceso de que algo afuera me viene a hablar. Ya está en mí, ¿sabes? Entonces, para mí lo puedo hacer en cualquier lugar, pero claro, necesito entender que preparo mi energía, porque necesito entrar en una energía de balance, de no juicio, ¿sabes? De no ego, para poder conectarme con ella. Pero lo puedo hacer en cualquier lugar. Y lo más lindo es eso, cuando ya estás en ese modo de, en cualquier lugar lo hago, ¿sabes? Porque al final es una conciencia que está en ti, tú haces parte de ella también. Entonces sí, cualquier lugar. Ok, André, entonces teniendo en cuenta esto de que Los Ángeles son frecuencias, ¿cierto? Pero, ¿qué frecuencia? ¿Qué es un ángel específicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? O sea, ¿qué veo o no tengo que ver, ¿cierto? ¿Qué es un ángel? Total. Bueno, yo creo que de lo más humano, empezar como por decir la etimología de la palabra, que ángel significa mensajero de Dios, de hecho. Y yo siento que al final ese es el nombre, o sea, la palabra ángel es el nombre que le hemos dado los humanos para definir esa frecuencia. ¿Cómo se ven? Para mí son sencillamente energía, pero tampoco hay necesidad de verla. Sí. Más que todo sentirla. Que también todo el tema de alas y esto que hemos como simbolizado tanto, para mí viene del tema de que estos primeros, no sé, humanos que empezaron a hablar de ángeles o sintonizar con estas frecuencias, sentían esta luz tan grande, una luz que irradiaba al punto que era como si salieran ráfagas de luz, como alas. Ok. Pero no necesariamente son alas, o sea, no es que hay unas alas con plumas, ¿sabes? Pero se respeta totalmente a las personas que conecten con la simbología, porque al final es una simbología. Pero a tu pregunta, ¿hay que ver? No necesariamente hay que ver. Te digo que yo en mi camino, o sea, yo empecé este caminar con Los Ángeles en el año 2011. Y si yo he podido de verdad ver, que aparte no se ven con los ojos racionales o con los ojos del sentido de la vista, sino con el ojo espiritual, si los he visto, habrán sido 2 o 3 veces. Pero el resto es un tema de sentir y conectar con esta frecuencia que hace parte de ti. Y eso es re importante decirlo, porque ¿cuánta gente se frustra en el camino porque quieren ver al ángel? Es como, hasta que no vea al ángel, no creo, o no lo estoy haciendo bien, o me lo estoy inventando todo. Y es una energía tan sutil, pero tan linda, con la que conectas en tu corazón. Entonces, no hay necesidad de verla. Un demonio puede fingir ser un ángel para manipularte. Podría, pero es muy fácil de identificar. Es muy fácil de identificar porque volvemos a la base energética de lo que es un ángel. Entonces, volvemos al tema de todo, o sea, todo este mundo sutil al que nos estamos abriendo es natural para nosotros. Pero se hace muy importante para quienes quieren conectar el poder tener guía y conocimiento como al acceso o a la información de cómo hacerlo. Porque como estamos llenos de energía por todos lados, vuelvo y digo, nos hacemos resonantes a cualquier cosa. Ok. André, ¿los ángeles existen por tipos, por jerarquías, por géneros? ¿Cómo funcionan? Sí, bueno, el tema de las jerarquías, de hecho es un tema que viene muy de la religión, de la teología, que bueno, aquí me meto un poquito técnica en los conceptos, porque nos relaciona mucho a las personas que abrimos estos espacios con ángeles y nos dicen angeólogos. Pero resulta que nosotros no somos angeólogos, somos terapeutas angelicales, si le queremos poner un título. Porque el angeólogo es el teólogo que se especializó en el estudio de los ángeles dentro de la Biblia. Okay, bueno, las jerarquías es un tema que se desarrolla en la teología, en la angeología. O sea, la angeología es el estudio de los ángeles en la Biblia como tal, ¿vale? Entonces sí,
según la Biblia hay 9 jerarquías que básicamente nos hablan de frecuencias cada vez más altas, más sutiles, más ligeras, más etéricas, que son como las jerarquías superiores, los serafines, los querubines, los tronos. Luego hay unas jerarquías medias que son las potestades, denominaciones, virtudes, que ojo, todos estos nombres no es para que se los aprendan. Yo no sé ni cómo me estoy acordando de esto porque yo ni los uso en el día a día, en verdad. Y las 3 inferiores son los principados, ángeles y arcángeles. ¿Y nosotros conectamos con ángeles, arcángeles? Exacto. ¿O podemos conectar con querubines, con estos otros? Claro, podríamos conectar con todos. Yo tengo experiencias con algunas otras jerarquías, pero han sido como para procesos muy específicos. Y son procesos hasta como planetarios o colectivos, no ni siquiera como personales. Porque estas, digamos, mayores jerarquías son como, imagínate que la mente de Dios, donde todos habitamos, imagina como una esfera. A mí me gusta imaginarla así, obviamente no es así, pero imaginémosla. Toda la mente de Dios representa, o toda la esfera representa la complejidad de la mente de Dios. Entonces, las partes más cercanas, como a la periferia de la esfera, son esas conciencias angelicales, esas jerarquías muy superiores, como los serafines, los querubines, los tronos, ¿vale? Los arcángeles y los ángeles son como más cercanos como al proceso individual, ¿sabes? Estos de acá afuera, están como mucho más involucrados en procesos universales, galácticos, cósmicos, colectivos. Yo les llamo los arquitectos, son arquitectos de realidad, algo así. De hecho, los serafines se dice que son como los que están como sentados al lado de Dios. O sea, si tuviera una silla, ¿no? Pero es como la forma de explicar como esa cercanía, de conectar con un serafín es la cosa más sublime que hay. Es como la frecuencia de Dios. Pero los que más trabajan con los humanos, por eso son los que llamamos ángeles o arcángeles, porque son los que nos ayudan en estos procesos más chiquitos. André, tú nos contabas que habías tenido una experiencia o un par de experiencias donde conectaste con estos serafines y te hablaban de esa conciencia planetaria, te hablaban, ¿cierto?, de cómo es la arquitectura de los mundos. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Qué mensaje te dieron? Eso es bien interesante. Es difícil de poner en palabras porque mi experiencia con serafines no ha sido como de palabras. Es como cuando entiendes una información y de repente lo entiendes todo, pero sin palabras. Y yo creo que mi resumen de la experiencia fue el entender de verdad como lo único que existe es el amor. Y por ende, lo que nosotros llamamos Dios es amor. O sea, lo cliché, ¿no? Dios es amor, pero me lo mostraron como en un tema muy metafísico, muy energético, de ver cómo lo que llamamos Dios es esa conciencia de unidad total, lo que yo le llamo esa esfera, porque es que así me lo mostraron, o sea, ya estaba hablando de la esfera, como esa esfera que lo contiene todo, que lo ocupa todo, y no hay nada más fuera de eso. Todo lo que existe y todo lo que hay existe en esa conciencia de Dios. Eso fue lo que en ese momento vi o entendí. Más allá de las palabras, fue como algo así, fue como disolverse y darnos cuenta que es que nunca hemos estado separados, que todo hace parte de eso. Ok, bueno, listo. Ahí nos cuentas entonces lo de las jerarquías. Ellos tienen géneros. Buena pregunta. No, ellos no tienen géneros. Pero como todo el universo está compuesto por femenino y masculino. Okay. Entonces, ellos tienen esa capacidad de acercarse a nosotros dependiendo de la energía que en ese momento pudiéramos estar necesitando, con la que necesitamos conectar, la que necesitamos integrar, la que necesitamos entender. Entonces, por ejemplo, se hablan de los arcángeles y arcangelinas, pero no son dos cosas separadas. En realidad es la misma llama, la misma conciencia, pero una se te representa o una se te presenta, así, manifiesta en masculino, Miguel, y otra, Fe, en femenino. Okay. Por ejemplo. Así es, pero no es que haya género, ¿sabes? No es como que el arcángel Miguel de verdad sea masculino o hombre, exacto. Es la interpretación, que ese es el tema con los ángeles. Hay mucha interpretación humana. Ok. Cuando tú nos hablabas de que vivimos en estas dimensiones y ellos están dentro de nosotros, yo me imaginaba las dimensiones como, ¿cierto? Como escalones. ¿En qué dimensión están ellos y cómo nosotros ocupamos ese espacio dimensional? Exacto, bueno, esa esfera, eso hace parte como de lo que vi en ese momento. Sí, imagínate que esta esfera
tuviera como 13 capas internas. O sea, son 13 dimensiones. Exacto, ellos me mostraban esas 13 iniciales. Ok. Pero lo que también entendí es que la gran mente de Dios está en constante expansión, o sea, esa es la constante de la mente de unidad. Entonces, nosotros en este momento metafísico logramos entender esas 13 dimensiones, pero hay muchas más dimensiones, muchas más, o sea, que literal, no sé, dimensión 18, porque siempre se está expandiendo. Entonces, ¿en qué momento estamos nosotros? Imagínate que los ángeles, como te decía, las jerarquías mayores están en esa, digamos, la complejidad, la esfera completa es la dimensión 13. 13. Entonces, ahí vienen como cada capa interna, cada capa interna. Como si se fueran cerrando, como una Exacto. cebollita. Claro, imagínense como la matrioska, la muñeca esa rusa, Ajá. en la que tú sacas una muñeca y sacas otra más chiquita, es algo así. Entonces, las jerarquías mayores están en la 11ª y 10ª dimensión. En la 12ª está algo que se llaman los Elohim, que es como las primeras conciencias primigenias, o sea, cuando Dios dijo, ¿qué puedo ser? Y empieza como a experimentarse en conciencias dentro de él mismo. Entonces, luego, nosotros estamos, en este momento planetario, los humanos estamos sostenidos en la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión, empezando a integrar la esfera de la quinta dimensión. ¿Ok? Cuando entonces ellos vienen a ayudarnos a integrar estas dimensiones, ¿cuál es el papel del ángel en nuestra vida? Precisamente, expandir nuestra conciencia lo más posible para llevarnos de vuelta a entender que somos el todo, que somos las 13 dimensiones. Entonces, los ángeles, que yo creo que hasta me pide la pregunta de qué es un ángel, el mensajero de Dios, para mí es ese puente que te acorta el camino, que quiere recordarte que tú eres Dios, que tú habitas en la conciencia de Dios, que Dios habita en ti, que esa gran conciencia nunca ha estado separada de ti y que por ende esa visión de unidad también es tuya, para ayudarnos a salir de la polaridad. Sobre todo que esta experiencia en la Tierra es el juego más importante para experimentar la polaridad, pero ¿para qué? Para llevarnos de vuelta a la unidad. Entonces, ese ha sido el rol que ellos han desempeñado conmigo y me gusta decirlo así porque de repente para otras personas Es diferente. es diferente. Para mí, en mi proceso personal, que yo comparto hoy a Los Ángeles, pero nunca pensé hacerlo, yo llegué a esta frecuencia para mi proceso. Entonces, en mi proceso ha sido eso, el empezar a quitarme un montón de capas de creencias, disfraces, personalidades con las que yo me identifiqué por tanto tiempo, pero que solo me causaban sufrimiento y que no me dejaban ver lo que realmente soy yo, o lo que yo soy, el yo soy, ¿cierto? Que todavía lo estoy descubriendo, no crean que ya me iluminé o algo así, ojalá, no. Pero para mí es eso es lo que podría compartir. Su rol es ser ese mensajero de esa conciencia de unidad y llevarnos de vuelta a recordar quién soy. A los ángeles se les hacen ofrendas y rituales. ¿Con qué fin? No se necesitan hacer en lo absoluto, ni altares, ni rituales, ni gratitud, ni ofrenda. Estamos hablando con conciencias sin ego. No necesitan tu gratitud, no necesitan tu altar, no necesitan tu ofrenda, no necesitan absolutamente nada de ti, porque están entregados totalmente al servicio de su rol planetario. Entonces, entienden, ellos nos ven literalmente como iguales. O sea, eso es bien interesante, porque cuando uno empieza a canalizar ángeles, los mensajes que te empiezan a dar es como que tú y yo somos uno, o sea, tú tienes los mismos poderes que yo, no como, ¿cómo? ¿Sabes? Pero a eso va ese tema, que en realidad seguimos en esa conciencia de unidad que somos uno, pero no hay que hacerle, o sea, ellos no están esperando nada de nosotros. ¿Ok? Una persona, o sea, un humano fallecido puede convertirse en un ángel. Esa es una pregunta polémica. Cuando yo empecé a caminar como las, no sé, escuelas y empecé como a formarme, a escuchar más del tema de los ángeles, yo aprendí que no. Pero yo en mi proceso he aprendido otras cosas. Okay. Entonces por eso digo que es polémico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos nuestra mente tan lineal
que se siente tan separada que no logramos entender la magnitud de nuestro ser y como las infinitas expresiones de nuestra alma. Entonces, todos nosotros, al final, somos subfractales de ángeles. Porque imagínate que es como, ¿cuál será la forma más fácil de decirlo? Que esta gran esfera, o sea, es la forma de explicarlo, esta gran esfera es como que empezara a fractalizarse por dentro. Y primero, dentro se fractalizó en 2, 4, Como la 8. división de una célula. Exactamente, como la división de una célula. Okay. Entonces, al final, todo lo que existe viene de algo anterior, ¿cierto? Como todo lo que existe viene de algo anterior, en realidad nunca estamos separados de nada y tenemos la capacidad de crear, o sea, de nuestra alma puede crear todas las vidas posibles, porque nosotros estamos viendo esto como pasado, presente, futuro, ahora mismo, pero en realidad están pasando muchas líneas del tiempo en este espacio. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo he entendido en mi proceso que, claro que sí, o sea, las frecuencias angelicales se han como fractalizado al punto de tener experiencias humanas, experiencias estelares, porque todo hace parte de ese gran fractal, ¿sabes? De hecho, hay cosas que me empezaron a volar la cabeza cuando empecé a trabajar mucho con registros akáshicos, era ver cómo, esto va a sonar loco, era ver cómo yo estoy aquí ahora, ¿cierto? Pero de repente te das cuenta y descubres, abriendo registros, que yo también estoy siendo de ángel guardián para otra persona. ¿En tu identidad de Andrea? No. Ok. No. Mi alma, mi fractal. Ok. Aquí hay un pedacito, Andrea. Sí, Andrea. Pero ese mismo fractal puede estar teniendo muchas otras experiencias de vida. Puede estar experimentándose como un ángel. Es como lo que hablamos, o sea, es como un poco como lo que nosotros pensamos desde las vidas pasadas, ¿cierto? Que sabemos que las vidas pasadas no son porque estén en el pasado, sino que en la temporalidad y en la teoría de cuerdas, ¿sabes? En el tiempo, en la espiral del tiempo, estamos coexistiendo con diferentes versiones de nosotros y estamos siéndolo todo desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Correcto. Pero ahí entonces es como que no es vida, ¿cierto? No es vida humana, o sea, porque si lo hablamos desde la regresión es vida humana. O sea, tú ya estás haciendo tu futuro en todas las versiones y ya estás haciendo tu pasado en todas las versiones. Total. Entonces, lo que tú dices es en esta conciencia angelical, yo puedo estar siendo un fractal de un ángel en otra temporalidad, en otra línea de tiempo. Totalmente. Entonces quiere decir que los ángeles sí podrían encarnar. Wow. Exacto. Pero digo que es muy polémico porque aún yo me encuentro muchas personas y yo siento que es muy respetable para el camino de cada quien, que te dicen, imposible, un ángel nunca va a encarnar, un ángel, es una energía muy pura. No me crean, o sea, no me crean absolutamente nada. Desde mi verdad y mi experiencia yo digo, sí se puede, pero no me crean. O sea, que los animales entonces también. Claro, totalmente. Yo había escuchado en algún momento, creo que aquí me salga un poquito la conversación de ángeles, pero en algún momento había escuchado que cuando tú adquieres un nivel de conciencia, pues evidentemente no quieres reencarnar en un elemento de menor conciencia. Es decir, si tú ya fuiste un humano, pues no vas a querer encarnar en una flor. Eso es real. Siempre voy a querer estar aumentando y elevando mi nivel de conciencia, o puedo lo que se requiera para lo que se requiera. Es que yo siento que esa es una visión del ego. Muy lineal. Que lo ve todo como que mayor conciencia mejor, menor conciencia peor. Pero como les decía hace un momento, para los ángeles somos iguales todos. Me mataste con eso. Es un privilegio, es un privilegio ser la florecita, es un privilegio ser la cucaracha, o sea, es un privilegio ser la lagartija, es un privilegio ser el delfín, es un privilegio ser el humano, es un privilegio ser el estelar, es un privilegio ser el árbol. Todo es un sagrado privilegio en la existencia. Todo es un sagrado privilegio, es demasiado profundo, no sé cómo explicarlo, pero sí. Nosotros hablamos no solamente de que los ángeles tienen jerarquías, ¿cierto? Sino que ellos también tienen roles. Porque claro, uno dice, como voy a contactar con el arcángel Chamuel para que traiga el amor a mi vida, voy a contactar con el arcángel Miguel para que me proteja, ¿cierto?
Yo tengo que saber específicamente cuál es el rol de ese ángel, a quién le voy a hablar, a quién le voy a pedir o cómo funciona o cualquiera. Buenísima pregunta porque no. Tú no necesitas saber ni cómo se llama. Literal. Porque vuelvo y digo, no tienen absolutamente nada de ego, no necesitan tu reconocimiento. Desde tu intención más pura del corazón, hey, si yo requiero asistencia en este proceso de vida que está relacionado con amor, con dinero, con trabajo, con salud, con lo que sea, los ángeles que me puedan asistir, los ángeles del mayor nivel de conciencia que me puedan asistir en este proceso. Y ya. Y no hay ni siquiera que saber cómo se llama. Lindo, como que si ya uno dice el camino, ya, esta es la energía Rafael, esta es la energía Chamuel, de Uriel, así, que aparte hay infinitos nombres de arcángeles que no conocemos nada, ni el 1%, pero si no hay problema. O sea, pide la asistencia, ellos no necesitan protagonismo en lo absoluto. Listo, y tú pides la asistencia, tú le oras, tú pides que te abran el camino y no responden. Porque claro, o sea, sé y conozco muchas personas que, pero es que yo le oro la novena de este arcángel y yo hago esto y Chamuel y me baño en pétalos de flores y me sigue sin llegar esa pareja. O sea, ¿por qué no responden? ¿O qué está pasando para yo no tener esa respuesta? Esa es la pregunta más importante del podcast. No he visto las que vienen, pero esta es la más importante. Te digo porque el rol de los ángeles es acompañarnos en nuestros procesos de transformación. Funcionan más como un maestro que te muestra lo que no quieres ver. Ellos no son... O sea, tú le pides el novio y te los aleja. Tú le pides el novio y entonces de repente van a llegar a tu vida los patanes, los espejos, para que tú veas qué es lo que tú estás creando y manifestando en ese tema. Porque de repente no está llegando esa pareja ideal soñada y a veces no tiene que ver, o a veces no llegan espejos en el mismo ámbito. O sea, ay, sí, por favor, que llegue el novio, la pareja ideal, mi alma gemela, y de repente el espejo te sale con tu mamá. Okay. Pero ahí se te estaba mostrando lo que necesitas atender para poder mirar hacia ese proceso de manifestación, porque al final somos creadores. Volvemos al tema de todos somos exactamente lo mismo, tenemos las mismas cualidades y dones del uno. Entonces, si el uno, que a mí me gusta llamarle uno, Dios, conciencia, no sé, gran espíritu, Padre, Madre, universo, como cada quien le quiera llamar, o sea, tenemos el poder de crear. Respetan el libre albedrío. Entonces, ellos no vienen a hacer los milagros por nosotros. Ellos no vienen a correr, a hacer lo que nosotros les estamos solicitando. Es como, bueno, tú quieres trabajar el tema de pareja, listo, aquí vamos a estar guiándote, pero es un proceso totalmente diferente. Y yo digo que es la pregunta más importante del podcast, porque para mí, o sea, yo incluso cuando yo empecé el camino de Los Ángeles, buscando que me hicieran la vida, que me soplaran cuál era el camino correcto, que se me solucionara todo, que cuál era el ángel para qué cosa. Y yo veo como, obvio, la mayoría de gente viene de ese punto y quieren conectar con los ángeles desde este punto de irresponsabilidad. Y resulta que, ¿quieres trabajar con los ángeles? Bueno, primera actitud, responsabilidad. Segunda actitud, responsabilidad. Tercera actitud, aquí nos llevamos hasta todas las actitudes son responsabilidades, todo lo que ellos te piden. Responsabilidad. Es como un maestro que va allí caminando contigo, pero el trabajo lo haces tú. El trabajo lo hace uno, el cambio lo hace uno, la sanación la hace uno. Entonces, por eso es que cuando pedimos cosas y no responden y no llegan, nos frustramos tanto, pero es porque no estamos entendiendo de verdad cuál es ese rol de los ángeles. Todos tenemos ángeles con nosotros, o sea, tenemos como ese equipo o como esos maestros, o hay quien no los tenga. Sí, absolutamente todos. O sea, no hay quien no tenga. No hay quien no tenga. Ese es como ¿cómo se le puede decir? Como una configuración en las reglas del juego de la Tierra. O sea, es como, bueno, almas, vamos a crear este proyecto de la Tierra, donde vamos a aprender demasiadas cosas. Vamos a experimentar la polaridad que compone la unidad. Va a haber caos, vamos a sentir peligro, vamos a sentir dificultades, pero no se preocupen, que van a tener siempre a las conciencias más sutiles con ustedes, susurrándoles, guiándoles a su disposición para ayudarlos en esta experiencia o acompañarlos en esta experiencia. Entonces es de lo más lindo que hay, pero
Pero claro, muchas personas, como les decía hace un instante, ellos respetan el libre albedrío. Entonces, llega un punto en el que, bueno, si la persona desde su libre albedrío está eligiendo un camino totalmente diferente, un camino en el que no hay confianza, no hay transformación, no hay como esa apertura a hacer las cosas diferentes, aun cuando ni siquiera se trata de que la persona crea o no en Los Ángeles, ellos no van a intervenir. Porque ellos sí ayudan a muchas personas, aún personas que tal vez ni hablan de Los Ángeles. Pero es la actitud a la vida, es la actitud de apertura, de bueno, quiero transformarlo, quiero cambiarlo, quiero sanarlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo creo una realidad diferente? Ellos siempre están allí apoyando. Entonces, si por libre albedrío la persona está tomando unas decisiones en las que está, digamos, me valgo es por mi ego, lo que mi ego diga, lo que pienso que es bueno, lo que debo hacer, ellos literalmente es como que se hacen un lado. Okay. Pero siempre están disponibles. O sea, en el momento en el que se abre el corazón a la ayuda, ahí están, siempre. Tú nos hablabas de que ellos saben y vienen a contribuirte en el juego de esta existencia. Si tú pudieras contarnos o enseñarnos desde tu perspectiva cuáles son esas reglas del juego, de la vida, para salir de ahí, ¿cuáles serían? ¡Wow! Reglas del juego. Ya sabemos la primera, que es responsabilidad. Responsabilidad total. Yo pensaría que después de la responsabilidad es neutralidad. Pero viene como de entender cómo está compuesto ese juego. O sea, somos una unidad, pero que nos estamos experimentando en la polaridad. Entonces, en la polaridad hay luz y oscuridad, hay femenino y hay masculino. Cuando yo entiendo como estas dos facetas de todo, porque todo está compuesto por esto, yo puedo caminar en conciencia a través de las dos. Para mí, yo creo que es difícil poner una regla del juego, pero la regla del juego de la neutralidad viene a entender que yo tanto soy femenino como soy masculino. Entonces mi regla es, mientras más estés en un punto, en ese punto intermedio, o sea, imagínate que hay un péndulo que va femenino, masculino, o luz, oscuridad. Si yo puedo estar aquí centrado, tomando lo mejor de cada uno de estos polos, ya, eso es todo. O sea, para mí esa sería la única regla. O sea, asumes esa responsabilidad para poder tomar la decisión de estar aquí. O sea, esto que estoy diciendo suena fácil. Sí, obvio. Y no, obvio. Esto es de lo más difícil. Esta es la claro, vida. Es eterno presente. Es estar ahí como observador de cada situación. Exacto. De tu vida. Exacto. Yo creo que eso, bueno, si lo ponemos en palabras así más sencillas, claro, ser observador, ser responsable, entender que nada de lo que pasa aquí es real. Salirse de la mente racional. Sí, o sea, esto es como, en serio, esto es un juego. O sea, el planeta Tierra es un juego, un videojuego. O sea, así como, no sé, si imagínate que entras a jugar tu videojuego, hey, pásala bacano. O sea, disfrútalo, diviértete. Porque si te lo tomas demasiado en serio, o sea, igual van a haber muchos obstáculos, van a haber, sí, situaciones que te van a retar y puedes incluso, en un videojuego, game over, ¿cierto? Entonces, la vida es algo así, es como, no se trata del final, se trata de la trama, ¿sabes? Nos preocupamos mucho por el desenlace y no disfrutamos la trama. Entonces, yo creo que esa sería otra regla del juego. Qué difícil, nunca lo había puesto en reglas, pero yo pienso que eso, observador, responsabilidad, neutralidad, o sea, estar en ese equilibrio siempre, en esa observación para poder estar en el equilibrio, no tomárselo en serio, definitivamente, porque todos nos vamos a ir. O sea, era parte de la regla del juego. O sea, allá vas a aprender, pero acuérdate, pues, eso se va a acabar. O sea, es más, ya eso se acabó. O sea, eso es bien, bien potente. Ya se acabó. O sea, ya nos unificamos, ya nos iluminamos. Entonces, si ya pasó, bueno, yo me la voy a pasar chévere. Bueno, claro, ahí es lo que tú decías, es complicado mantener esa neutralidad porque indiscutiblemente cuando estamos en una situación complicada, ¿cierto? En una situación familiar, en una situación personal, económica, ¿cierto? Pues indiscutiblemente estoy polarizado. Estoy polarizado porque hay sufrimiento, estoy polarizado porque hay dolor, porque hay preocupación. ¿Qué herramienta, qué estrategia puedo utilizar para sentir esa presencia divina, para permitirme recibir de los ángeles y que en medio de esa adversidad, en medio de esa situación, ¿cierto? En medio de ese proceso, de esa trama, haya disfrute,
haya placer también por lo que tú dices, o sea, es el juego. Y estamos viendo el desenlace, pero realmente la regla, y yo creo que aquí viene la regla, es aprender a jugar la trama. No aprender a descubrir el desenlace ni el final, sino aprender a transitar esa trama. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo creo que es reconceptualizar la vida. Para mí es como, suena grande, pero es sencillo, ¿sabes? Wow, pero eso es, wow, Sí. eso fue, o sea, reconceptualizar la vida. Claro, porque, o sea, ¿qué trato de decir con reconceptualizar? Nos creemos tanto que somos solo este cuerpo, solo esta vida humana, que por eso la pasamos tan mal, ¿sabes? Que por eso no nos disfrutamos la trama. Cuando yo me empiezo, de verdad, a cambiar el concepto y me doy cuenta, no, espérate, esto es como el personaje del juego que tengo aquí en este plano, porque en otro plano puede estar teniendo otros personajes, ¿cierto? Y voy a estar aquí un ratico. Vine con una lista de materias por resolver, cositas que aprender, vine con una maletica de dones, habilidades, cosas aquí por disfrutar, poner al servicio. Voy a vivirla, voy a vivirla. Recuerdo, es como eso que dicen de, no eres un ser humano queriendo tener una experiencia espiritual, sino eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Es ese reconcepto que en verdad es profundo, pero también es muy sencillo. En el momento en el que la vida nos está poniendo esas pruebas, allí, en ese momento, acuérdate de eso. En ese momento en el que estés teniendo la dificultad con tu pareja, en tu trabajo, de salud, acuérdate, espérate. Esto hace parte del rol del juego, del personaje que vine a jugar, a interpretar. Pero yo no soy esto. O sea, yo no soy solo esto. Soy un ser espiritual que goza de eterna salud, de eterna abundancia, de eterno amor, de eterno presente. Eso es lo que yo soy. Cuando me sitúo en este concepto, o sea, como cambio los roles, todo se hace muy liviano. Por lo menos a mí me funciona, o sea, como que yo no trato de dar consejos mágicos, píldoras mágicas, porque siento que no hay, o sea, no hay atajos en el camino de conciencia. Entonces, lo que a mí me funciona es eso, es tanta presencia para observar cada instante y en ese instante recordarme eso, recordarme que yo no soy solo esto. Este es un personaje, me lo voy a disfrutar. Wow, eso está siendo difícil. Pero espérate, este es un juego, me lo voy a tomar como un juego. O sea, ahí viene el concepto de reconceptualizar la vida. O sea, en serio, no nos la tomemos tan en serio como leí algún día en un post de Pinterest y que no te tomes la vida tan en serio que al final todos vamos a salir muertos. Literal. O sea, literal. Ay, pues yo quiero morir bien. Sí, precisamente. Disfruta cada instante. Okay. Porque tenemos, aparte que nos creemos como que la vida, ratico va a durar para siempre y lo único que teníamos garantizado es que se va a acabar. Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer de cada momento un juego que disfruto, aún en las dificultades, aún en lo que me reta? Me lo tomo como un juego. Es como, bueno, si la vida me está presentando esto, es porque yo puedo. Porque yo puedo. ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto? ¿Qué camino se está abriendo? ¿Por qué se está cerrando este camino? Pues no soy el jugador, ¿sabes? Pero ya me sitúo en otra posición y me lo disfruto. Sí, yo creo que ese es mi consejo, no tan píldora mágica, pero es lo que a mí... Realista. Es realista, es lo que a mí me funciona en mi vida y requiere pausa para poder ser el observador y elegir. Porque no es un tema de que voy a meditar todos los días y ya por arte de magia me voy a iluminar y además nunca voy a sufrir. Spoiler, no va a pasar. O sea, como... Entonces, eso, yo siento que eso. André, Los Ángeles, nosotros obviamente los vemos desde nuestra cosmovisión, desde nuestra identidad religiosa, ¿cierto? Desde nuestra formación. Pero ¿cómo ven Los Ángeles la religión? Porque al final si todos vivimos en una conciencia de unidad, ¿cierto? Al final todos vamos a llegar a lo mismo. En esta tercera dimensión, donde sí existe la polaridad, ¿cómo ven ellos ese tema de las religiones y cómo nos ayudan a pesar de que alguien... Bueno, tú ya nos hablaste, ¿cierto? Como que igual ellos están y respetan tu libre albedrío. Pero para ellos en su conciencia divina, ¿cómo ven el tema de la religión? Que hace parte del juego.
todo sirve. Hay algo que una vez me dijeron que fue como, no importa cómo recuerdes tu presencia de Dios en ti, sigue el camino que te funcione, ¿sabes? Entonces, sí, si a alguna persona le sirve, le conecta el camino de la religión, maravilloso, hace parte para esa persona. De repente, para algunas personas el camino de la religión es decir, uy, no me gusta de esta forma, me voy a otra forma fuera de la religión. Entonces, la religión sirve un propósito, porque eso fue lo que hizo que la persona encontrara su propio camino. Entonces, sencillamente hace parte. Sí, claramente la religión no fue un invento ni de la conciencia suprema de Dios, ni de Jesús. No, fue un concepto humano que nació de una intención aparentemente amorosa, claro, de crear como un camino que las personas pudieran seguir para poder seguir las enseñanzas, para recordar el camino hacia el Padre. Pero obviamente, como en estas reglas del juego hay polaridad, va a haber luz y oscuridad, Claro. siempre. Pero ellos no tienen absolutamente ningún juicio. O sea, de hecho, yo vengo de un camino, yo estudié en un colegio religioso, me gradué y siempre tuve conflicto con eso. Parece como que mi conciencia de niña recordaba cosas fuera de la religión. Entonces, claro, en un colegio religioso, como que decían cosas y yo era como, no estaba de acuerdo. Entonces yo venía de un camino en el que yo no quiero religión, ¿sabes? El rechazo, polaridad, nuevamente, no quiero religión. Y cuando yo me acerco a Los Ángeles, ellos me empiezan a hablar de Dios. Y yo era así como, ay, no me vengan con ese cuento, ¿sabes? Y fue como, no, espérate, ven que te vamos a mostrar, te vamos a enseñar qué vemos nosotros como Dios, que puede ser diferente a la interpretación que tú has aprendido. Y en ese camino descubrí muchísimas cosas. Yo les pregunté en un punto, bueno, entonces, ¿por qué si existen las religiones, si a mí la religión me enseñó una imagen errónea de Dios? Esperando que me dijeran, estás en todo lo correcto, las religiones no deberían existir. Y no, me dijeron, es que todo hace parte. Okay. Hace parte. O sea, nada que exista en este plano es un accidente. Todo existe en este plano y todo lo que sucede hace parte necesaria del camino de vuelta a la unidad. Se me fue la pregunta que tenía. Ya. Por numerología, estamos cursando un año 1. Desde mi perspectiva, desde lo que significa el 1 en el tarot, que es el mago, ¿cierto? Desde la numerología, que son los inicios, siento, y lo he dicho muchas veces, que creo que este 2026 y lo que pasó de 2025 fue un punto de partida para una nueva era de la conciencia. Y para mí, personalmente, es la era de la conciencia crística, de verdad volver a la unidad. Por eso hay tantas personas volviendo a Dios, pero a un Dios en verdad, no a un Dios basado en la religión. Que de hecho en estos días me pasó algo porque tuve polémica en mis redes sociales porque monté una foto de la Biblia porque yo estudio la palabra y la siguiente historia era una lectura de tarot. Claro. Como si no pudiera pertenecer. Como si no pudiera, exacto. Ajá. Entonces, bueno, acá eso es tema de otro podcast, pero ¿cómo ven los ángeles esta nueva era y qué trae para nosotros este 2026 desde lo que los ángeles nos pueden compartir? Sí, pues básicamente también lo ven así, tal cual. Cruzamos o estamos todavía en ese proceso de cruzar, como si fuera un portal en el que se expande la conciencia. Está sonando como el micro. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, un poquito. Estamos cruzando como ese portal en el que entramos literalmente, tenemos la posibilidad de entrar Ese era un ángel queriendo hablar. Sí, yo creo. Estaba como cada cosa que decía. Pues sí, tenemos la posibilidad, o sea, me gusta decir eso, la posibilidad de elegir abrirnos a nuevas líneas de tiempo. Wow. Líneas de tiempo que ya no están condicionadas por todas las memorias y heridas ancestrales.
Cuando digo ancestrales no me refiero al tatarabuelo, me refiero a los primeros ancestros de la raza Abraham. humana. Más allá, Más allá. los seres estelares. Ok. Y nos metemos ahí en otro Otro tema. podcast. Que todo está relacionado, ¿no? Como que la gente ve, la de Los Ángeles, pero esta no debería estar hablando de Pleiadianas, es que al final todo es lo mismo, o sea. Pero, claro, estamos en ese punto. En ese punto, en la numerología angelical, el año 1 o el 1 viene siendo ese momento en el que el 1 se reconoce, se mira, se observa, Se unifica. se unifica, el 1. Uno, Exactamente. Claro. Es algo así como, mira todo lo que he caminado, bueno, todo lo que aprendí en este camino, que voy a escribir de ahora en adelante. Y claro, la conciencia crística, que volvamos a la esfera de las 13 dimensiones, el ser crístico, llevándolo como un tema muy, muy energético, viene siendo ese ser que logra activar todas esas dimensiones de su ser, las 13 dimensiones, aún en este cuerpo. Porque lo más lindo es que este cuerpo, que a veces subestimamos tanto o ignoramos tanto, es el vehículo más tecnológico que existe sobre el universo, porque es el único cuerpo en materia capaz de sostener las 13 dimensiones. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Con toda la energía, ese portal que les hablaba, se está abriendo esa capacidad de integrar una dimensión más, que es la quinta dimensión, que viene de la mano enseguida con la sexta dimensión, porque las dimensiones siempre van de 2 en 2. En la segunda dimensión se crea lo que se materializa en la primera. En la Tercera, cuarta, cuarta. claro. Okay. En la cuarta, nosotros creamos esas realidades de la cuarta dimensión y todo lo vemos en la tercera dimensión. Como la Tierra está ya activando, integrando esta quinta dimensión, entonces también estamos abriéndonos a la sexta dimensión. Cuando ya cruzamos ese umbral de cuarta a quinta, ya empezamos a como a encuerpar, me gusta usar esa palabra, la conciencia crística. Y estamos en ese punto, pero es una elección. Ok. Es una elección, entonces yo siento que se hace muy importante, para mí el mensaje más importante de este año es el sé honesto a tu verdad, a tu ser más puro después de todo lo que has descubierto, todo lo que has transitado, todo lo que has amado, para que puedas de verdad elegir crear desde una nueva línea de tiempo en la que ya estas memorias ancestrales de caída de conciencia, las heridas de valorización, el abandono, el rechazo, puedan como perder protagonismo y tú tengas de verdad el poder de ejercer un nuevo, el verdadero o el más puro libre albedrío. Y ahí me meto otra cosa, porque creemos que tenemos libre albedrío. Y Pero sí lo no. tenemos, claro, pero no lo tenemos. O sea, ¿por qué? Porque lo que decidimos hoy con nuestro libre albedrío en realidad está siendo influenciado por todas esas memorias. Entonces, nuestro libre albedrío no es libre. Sigue siendo- condicionado, Claro, claro. es súper condicionado, sigue siendo preso. Entonces, para mí ese es como ese portal que se abre. Pero eso es un tip también de regla del juego brutal, es decir, o sea, no estamos usando nuestro libre albedrío. Claro. Estamos siempre viviendo y eligiendo desde el condicionamiento de las experiencias del pasado. Del pasado, O sea, que al siempre. final seguimos en la misma trama y sostenidos en la misma trama. Básicamente. Y eso Pero es lo que eso ha es un pasado. super hack. Claro, y eso es lo que ha pasado. Claro. O sea, hemos creado la misma historia una y otra vez y estamos repitiendo. Y si nos vamos a historias ancestrales, estelares y cósmicas, básicamente nos encontramos que las mismas guerras que estamos viendo el día de hoy son la repetición de la repetición de la repetición de todas las guerras que ya hubo en un pasado. Que hubo, hablando de la guerra de Lira, la guerra de Orión, o sea, nos metemos en otros temas de historias ancestrales que obviamente fuera de la ciencia y fuera de lo científico y la historia aceptada, ¿no? Pero imagínate eso. O sea, ese portal, este umbral que estamos cruzando es para poder finalmente ejercer de verdad un albedrío libre. Libre. Ok. Andrés, si tú tuvieras, para ir terminando, si tú tuvieras a Dios frente a ti, ¿qué le preguntarías? A la conciencia divina, a Dios, o sea, a la esfera, Wow. ¿qué le preguntarías? La primera pregunta sería un chiste. Solo hay una. Ay, no, pero yo quiero hacer un chiste.
Tira el chiste y me te la pego. Bueno, no, mi pregunta sería un chiste después de todo. Yo lo miraría y le diría, pero qué necesidad. Y la otra, no, ya luego, yo no sé, creo que no le tendría una pregunta seria. Creo que le haría ese chiste. Sí, no se me ocurre qué preguntarle, de verdad. Tomo en total perfección. Tomo en total perfección todo lo que existe, la vida tal como es, este camino. Entonces creo que no le haría otra pregunta, pero sí le haría ese chiste. Con eso tenemos todo. André, ¿cuál ha sido tu canalización más difícil? Uy, La que tú dices, uy, esta me tocó. la que no me acordaba y apenas hiciste la pregunta me acordé. La había borrado de mi mente. Yo tenía tal vez pocos años de haber empezado como de verdad ya a dedicarme a canalizar, porque yo al comienzo no me creía como capaz o apta para hacerlo. Como les decía, para mí fue como un tema de mi proceso. Ajá. O sea, y cuando empiezo a sentir el impulso de hacerlo a los demás, lo dudé mucho. Tal vez tenía 2 años haciéndolo y me llega una persona, un hombre de Ecuador. Yo siempre he atendido virtual, mayormente. Y fue muy compleja la canalización. O sea, el resumen es que duramos como 3 horas ahí y yo no lograba obtener nada. Nada. Pero a la vez sí lo estaba obteniendo, pero solo me pude dar cuenta después. Cuando finalmente, o sea, fue una canalización súper dura porque aparte le hacía muchas preguntas y había mucha queja de su vida, ¿sabes? Finalmente se acaba, yo le digo, o sea, como que no sé, no me acuerdo qué le dije al final para terminar, pero fue como, no, esto se va a ir resolviendo, deja que se siente la información. Pero yo sentía como una cosa que no, o sea, como que bloqueo, ¿sabes? Bloqueo. Cuando ya termino, cansadísima, agotadísima, es que como que me reúno otra vez en mi paz. Y yo, ajá, pero ¿qué pasó, Ángeles? O sea, no entendí nada de esto. Y me dijeron, sí lo entendiste todo, sino que no te estás permitiendo entender de verdad. Estabas esperando que le dijéramos cosas puntuales, tan claras, que no pudiste entender la energía de la situación. Y lo que sucedía era que era una persona que vivía llena de mentiras. Wow. Se decía mentiras, muchas mentiras a sí misma. Entonces, claro, cuando yo intentaba como traducir algo, canalizar algo, era como un bloqueo inmediato porque la persona no quería escuchar las verdades. En ese momento lo entendí todo. Y bueno, aprendí demasiadas cosas en el proceso de canalización. Aprendí mucho más a confiar en mí porque, claro, yo lo estaba sintiendo. O sea, todo el tiempo lo entendí. No podía penetrar sencillamente porque la persona buscó ayuda. Pero no era genuina. Exacto, era como un paño de agua tibia como para decir, sí busqué ayuda, sí quiero un cambio, pero no quería un cambio. Quería seguir en su situación. Quería el cambio como él decía. Claro, exactamente. Y que llegaran los ángeles a decirle, sí, tienes toda la razón, vamos a hacerlo como tú quieres, todo ha salido mal, vamos a regañar a Dios y vamos a hacer las cosas como sí son, como tú quieres. Entonces, esa fue definitivamente la más difícil, pero que me enseñó demasiado y me enseñó también a empezar a detectar, a prestarle más atención a la energía previa con el consultante, porque uno necesita también poner esos límites sanos y decir, esto no lo quiero atender, esto no lo voy a atender. Creo que uno, sin darse cuenta, puede caer muy fácil en el síndrome del Salvador, Claro. Del Mesías, y claro, voy a salvar a la gente, voy a dar todos los mensajes, voy a ayudarlas. Y no, uno no viene a ser el Salvador de absolutamente nadie. Y uno puede decir como practicante, como facilitador, a quién no. André, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir con nosotras información tan valiosa. Esperamos que todas estas personitas te sigan y quien esté interesado en tomar una sesión, pues bienvenido. Le damos un aplauso a André, gracias por este espacio. Gracias por abrir tu corazón, por abrir tu mente y por compartirnos información tan valiosa. Espero verte en una nueva oportunidad. Chao, chao.